Y bueno, en la sociedad consistía primero el rey era como que el mandatario, pero también no se creía un dios por los egipcios. Después del rey seguían los hombres libres. Los hombres libres eran los sacerdotes y las personas que se dedicaban al comercio. Y en tercer lugar estaban los esclavos o hombres que mandaban a las guerras. La religión, en el año 3500 a.C., las fuerzas naturales se consideraban dioses. Los dioses tomaron forma humana y tuvieron diferentes atribuciones. En un tercer periodo se hizo una ideología de pecado y perlas por los dioses. Esto también quería decir que los hombres tenían como que servir a los dioses y a sus templos. Él era Anu, el dios del cielo. Esta era una representación de Enki, dios del agua. Y él era Entil, dios de la tierra. Y Marduk, el gran dios de los babilonios. De inicio en el siglo V, más específicamente en el año 475, con la caída del Imperio Romano de Occidente en poder de los pueblos bárbaros y confiere hasta el siglo XV, en la caída de Constantinopla ante los turcos, o bien con el descubrimiento del Nuevo Mundo. En lo económico, se sustituyó el modelo de producción esclavista por el modelo de producción feudal. Una sociedad feudal, el rey concedía grandes extensiones de tierra llamados feudos a los nobles y obispos, y estos, en su vez, ponían a trabajar a los campesinos en las tierras, haciendo estos los trabajos de agricultura sobre los feudos. Esta sociedad se dividía en tres tipos: la nobleza, la clerencia o clero y la población campesina. La sociedad de la nobleza estaba constituida mayoritariamente por los dueños de las tierras. Dentro de la nobleza había diferentes rangos. Los más importantes eran los magnates, marqueses, condes y duques. Eran los propietarios de las grandes extensiones de tierra. Un segundo rango son los nobles, vizcondes y barones. Señoreaban extensiones de tierras más pequeñas. Un tercer rango estaba formado por los caballeros. Los caballeros vivían en un noble de rango superior y constituían la guardia personal. Los nobles vivían en el castillo y su ocupación principal era la caza. A menudo hacían guerras contra otros nobles o se entrenaban en violentos torneos. Clerencia o clero. A partir de la caída del Imperio Romano, el único enlace a Europa Occidental era la religión cristiana. De acuerdo con esta creencia, todas las personas bautizadas formaban una gran asamblea, la Iglesia, que era dirigida por el obispo de Roma. La Iglesia Católica era quien se encontraba en este grupo, ubicada en la zona de los privilegiados. Ellos también tenían poder sobre las personas. Población campesina, constituida por la mayor parte de la población, quienes no tenían ningún privilegio e inclusive ni libertad y derechos. Trabajaban duramente la tierra desde que salía el sol hasta la puesta, y su vida era monótona. La mayoría de estos eran trigo, cebada, centeno y avena, y algunas legumbres como son las judías, garbanzos y lentejas. Estos productos constituían la base de la alimentación. También se cultivaba la viña y la olivera, juntamente con algunos fruteros como manzanos, nogales, cerezos e higueras. En la orilla de los arroyos se correaban ajos, cebollas, coles y otras hortalizas. Los bienes a más proporcionaban lana, materia prima para elaborar los vestidos. Otra de las etapas de la historia universal es la Edad Moderna. Cronológicamente hablando, se dice que esta inicia con la caída de Constantinopla en el año de 1453 y culmina con la Revolución Francesa en el año de 1789. Y en este video te voy a dar datos que probablemente no sabías de la Edad Moderna. La Edad Moderna se divide en dos etapas: la temprana Edad Moderna, que es del siglo XV al siglo XVIII, y la segunda Edad Moderna, que es del siglo XIX al siglo XX. Fue una época de grandes descubrimientos para la humanidad, pero más para Europa, con la llegada de Colón a América en 1492. En Europa surgen los estados modernos. De estos se desarrollan las monarquías absolutas. Y fue así como inició la Guerra de los 30 años. Culturalmente hablando, es una de las mejores épocas de la humanidad. El Renacimiento dio luz a la época clásica, que se encontraba recluida en monasterios y bibliotecas de Constantinopla.
Fue ahí donde fue agarrando más peso el barroco. Tras la llegada del despotismo ilustrado, llega la imprenta, que fue de gran importancia para la difusión de ideas. Gracias a la imprenta, la Revolución Francesa tuvo un lugar en 1543, cuando Copérnico publica Las revoluciones de las esferas celestes. En el siglo XVIII, Newton revolucionó la mecánica y la física. En Europa, en el siglo XVIII, aparecen grandes científicos quienes centraron las bases de la ciencia contemporánea, ciencia que fue pilar en la Revolución Industrial. En la edad contemporánea hubo muchas aportaciones en los diferentes contextos social, histórico, económico y tecnológico. En el social estuvo el comunismo, en el económico estuvo el plano económico, en las tecnologías los celulares, televisores, entre otros. Maestra de secundaria, imparte clases de historia, de francés e inglés, la señorita Alejandra Briones. Buenos días. Buenos días. Estoy aquí porque considero que es una persona que nos puede aportar algo en cuestión de historia, principalmente lo que es historia contemporánea. Vamos a hacerle una pequeña entrevista. Primeramente, muchos historiadores consideran que la edad contemporánea comenzó a partir de la Revolución Francesa. ¿Por qué considera usted que fue esa transición, o por qué cree que a partir de ese acontecimiento suscitó este cambio de época, y qué cree que influenció en aspectos futuros este suceso? Bueno, principalmente no es un secreto para nadie que Francia ha pasado por el gobierno. Uh-huh. Como sabemos, prácticamente Francia tiene casi todos los sistemas de gobierno, ha pasado de ser una república, una monarquía, una república demócrata. Francia ha probado bastantes sistemas de gobierno, y creo que fue a partir de la Revolución Francesa que entonces demuestra a todo el mundo que es posible, que si se unen, que las masas, a fin y al cabo, vencen cualquier oligarquía. Números siempre vencen. Entonces, al unirse, al exigir, al hablar, al pelear, pueden hacer un cambio. Y si retrocedemos un poco la historia, la gente estaba acostumbrada a ser sumisa, a que obedezco a un rey, obedezco a una iglesia, obedezco a un clero, obedezco a un burgués, obedezco a mi señor feudal, lo que sea. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que obedecer? Es a partir de esta revolución cuando la gente empieza a cuestionarse. ¿Por qué? Porque lograron todo un cambio de un país. Un país entero cambió sus métodos porque la gente se levantó. Es cuando demuestra a los demás que es posible generar un cambio, que no todo tiene que ser cuadrado, que puede ser triangular, que puede ser circular. Todo está en que hables, en que te levantes. Y esto crea un shock en la mentalidad de todas las personas, porque si bien nos retrocedemos, las mujeres estaban acostumbradas a ser sumisas con hombres. No digo que haya cambiado en ese aspecto, pero sí más o menos te ubicas en la mentalidad de sumisión, no sé cómo explicarlo. Sí. No. De la esfera global. Sí, se entiende. Entonces, yo también consideraba esto, que gracias a la revolución hubo un impacto masivo y abrió la ideología en general para que las personas, más que todo, lucharan por, en el caso de México, su independencia. Bueno, ya pasando un poquito más los años, obviamente el siglo XIX se basó mucho en nuevos gobiernos de diferentes países. En el caso de México fueron muchos intentos de establecer un régimen gubernamental. Trajimos hasta un emperador para que nos dirigiera. Pero vamos a pasar ya al siglo XX, que es un poquito más contemporáneo. El siglo XX fue más una guerra entre dos ideologías. ¿Me podría comentar un poco, más o menos, cómo fue esta guerra ideológica que fue básicamente que abarcó casi todo el siglo XX? ¿Habla del comunismo, el imperialismo y todo eso? Sí, imperialismo, el socialismo, comunismo. Entramos a una nueva era en el plano internacional. ¿Qué es esto? Que ahora el mundo está dividido en dos partes.
En un lado son imperialistas y en otro lado son comunistas. Hay mucho espionaje durante y posterior la Segunda Guerra Mundial, demasiados espionajes. De hecho, hay muchas series que hablan acerca de De esta época. de suceso. Ajá. Sí, sí. Tanto tipo documentales como si te quieres aventar una serie novelera. Pero de ambas aprendes la ideología de cada país. Y en esa época, en realidad, pues la verdad, la guerra más que ser física era una guerra, se puede decir, ideológica, de que no te ataco, pero te estoy atacando de una manera más como marketinera. O sea, así como comentó que era espionaje, también había en Estados Unidos o en ciudades imperialistas, se trataba de como que manchar la otra ideología y viceversa. Ese era el modelo, bueno, más bien el tipo de, por eso se le dice Guerra Fría. Sí, yo creo que más que nada en esta guerra, analizando un poco su forma de pensar de los líderes, por así decirlo, creo que lo que utilizaban mucho era el sentido patriota, o sea, el patriotismo. Era como que con lo que estaban peleando. Sí. Bueno, claro. Bueno, una última pregunta. Que, bueno, para muchos historiadores la época contemporánea todavía continúa, no se ha detenido. Sin embargo, para unos otros termina en 1991, para otros 1992, para otros lo establecen con la caída del muro de Berlín. Ya estamos en una época diferente. Principalmente, bueno, en mi caso yo lo considero que es porque ya se abre o se entiende como una globalización completa, un worldwide, donde todos estamos interconectados. No sé cuál sería su opinión, o si en realidad todavía seguimos, o debería de haber una división entre ambas épocas, o deberíamos de seguirnos considerando como época contemporánea. Yo realmente creo que es un poco de ambos. O sea, sí es verdad que el mundo está en una fase muy importante de la globalización, pero también creo que todavía sigue siendo un tanto esa, porque ahorita creo que gracias a la influencia de muchos países, principalmente europeos, tengo que reconocer que desde mi punto de vista las manifestaciones y todo eso, Europa nos ha dado mucho el ejemplo a este lado del mundo. Entonces, todos estos movimientos que están surgiendo, y las comunidades que están surgiendo, por ejemplo, el movimiento feminista, la comunidad LGBTQIA, todos estos están como que avanzando. Ya el mundo, ya seas comunista, ya seas capitalista, ya seas socialista, ya está como que gracias a la globalización me manifiesto, o sea, tengo que manifestarme, tengo que demostrar mi odio, tengo que demostrar mi inconformidad y etcétera, o sea, tanto marchas pacíficas como marchas un poco más pues de causar alboroto. Sí, radicales. Gracias, maestra Alejandra Briones. Creo que podemos concluir perfectamente con que las nuevas generaciones tienen un cambio ideológico en el que saben protestar sus peleas, por así decirlo, por las causas justas que ellos defienden, lo cual creo que impactó mucho y gracias a la globalización que actualmente estamos viviendo. Bueno, más para recordar, la maestra Alejandra Briones, maestra de secundaria de historia, imparte francés e inglés también. Entonces, muchas gracias.